Hola, ¿cómo están? Feliz fin de semana. Les damos la bienvenida en el Rincón de la Orfandad. Aquí estamos para hablar de películas, para comentarles quiénes fueron las estrellas, los actores, cuánto recaudaron, algunas anécdotas divertidas, interesantes de las películas de las que vamos a hablar hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema, pues que yo creo que tiene que ver con Matthew Perry. Ustedes recordarán que hace unos días este actor, protagonista de Friends, junto con sus muy famosos compañeros, pues falleció. No sabe bien por qué, ya nos contará Jaime. Ustedes seguramente vieron ayer un programa especial que hicieron Jaime Guerrero, Gaby Guerrero, y mi querido amigo Rodrigo, bueno, pues justamente sobre el tema de Matthew Perry y su muerte y lo que significó Friends. Y de ahí se nos ocurrió la gerencia, sobre todo, no, la gerencia ahora no, pero bueno, ahí se nos ocurrió, creo que a Jaime Guerrero, pues justamente hacer un programa sobre grandes actores, actrices que murieron en el culmen de su carrera, que murieron cuando estaban en el momento estelar, cuando su fama y la suerte les sonreía y fallecieron. Entonces va a ser un programa muy interesante, van a ver la diversidad de temas de películas de las que vamos a hablar hoy. Y saludo a Nicolás Alvarado. Nicolás, ¿cómo estás? El huerfanito. ¿Cómo estás, Nico? Pues a mí eso ya no me pasó, que eso es una ventaja. Cuando uno ya hace mucho que pasó el culmen de su carrera y la juventud, pues ya no le pueden pasar esas cosas y eso está muy bien. No, pero las películas de las que vamos a hablar hoy sí están muy interesantes, ¿no? Las películas sí, pero uno ya vivió sus mejores años y ya va de salida, Bueno, afortunadamente. si lo dices tú, imagínate yo. Pues Y también. saludo a mi compañero metiche, Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Bien, aquí asombrado, la playera de Nico me recordó los cuentos del Pato Donald. Sí, no, Es un homenaje al protagonista de una de mis películas. Y también un homenaje a los chicos malos S.A. cuando También. los metían en prisión. Pues es ya para entrar en ambiente con Pues todo el sí, mundo en este país. Bueno, pues sí. no toquemos ese tema, No porque lo Nico toquemos. desde chiquito le gustaba mucho el Pato Donald y los chicos malos, y a mí también. A mí, digo, yo le heredé la afición de los El Pato chicos Donald malos. es mi verdadero alter ego. Es su verdadero alter ego, el Pato Donald. Bueno, pues ya estamos aquí, que tengan un gran fin de semana y que se diviertan con el programa de hoy. Yo voy a aprender un chorro de cosas y eso me encanta. Pues empezamos, la huerfanita todavía no ha llegado, se está disfrazando, seguramente en un instante más. Está haciendo una entrada estelar, como siempre. Va a ser una entrada estelar, como siempre, como las divas, así Claro. va a entrar, claro. Bueno, pues para seguirle rápidamente con el programa, comenzamos, si te parece, Jaime, con tu recomendación. A ver si nos cuentas, pues todo, ¿no? Quién la protagoniza, por qué la escogiste. A ver, vas. Bueno, no voy a contar todo porque sería muy largo, pero voy a contar algunas cosas que Es nuestra especialidad. es nuestra especialidad, pero no. A ver, yo escogí Rebelde sin causa. Evidentemente, cuando el tema se fijó como actores que habían muerto jóvenes y habían protagonizado al menos una película exitosa, pues inmediatamente dije, puede ser un tema interesante, porque tenemos a lo largo y ancho del cine, no solamente norteamericano, sino también mexicano, gente que murió relativamente joven y que tuvo mucho éxito. Nicolás va a hacer unas recomendaciones también muy interesantes. Pues Teresa también, una de mis películas juveniles, también va a recomendar, ya lo verán. Bueno, a James Dean se le atribuye aquella frase de vive rápido, muere joven y conviértete en un bello cadáver. La verdad es que James Dean nunca dijo esas palabras, pero la relación de la frase con la vida de James Dean
viene por muchos lados, porque en efecto, James Dean vivió rápido, murió joven y dejó no solamente un bonito cadáver, sino una leyenda a lo largo de las décadas. La frase es de una película de Nicholas Ray, que dirigiría después Rebelde sin Causa. Es de una película de Nicholas Ray que filmó en 1949 con Humphrey Bogart y, si no mal recuerdo, porque hace mucho que la vi, con Marlon Brando, ¿sí? Y se trataba ya de un delincuente juvenil. La película pues, le fue bien, pero no tuvo el éxito ni la trascendencia de Rebelde sin Causa. Vendrían los años 50 y bueno, Nicholas Ray tocaría Rebelde, dirigiría la película. Yo creo que sería difícil imaginarse los años 50 sin algunos de los personajes como James Dean. Yo creo que fue uno de los personajes que marcó la década de los 50 y su influencia en moda, en actitud, en todo, pues se volvió pues legendaria. Y todavía, por ejemplo, la primera vez que yo vi un episodio de Beverly Hills 90210, que no me gustaba nada, pero que vi un episodio nada más como, a ver, ¿de qué se trata esto? Veo un Luke Perry, que también ya falleció, pues la verdad, y dices, pues este es James Dean. O sea, este es James Dean, o sea, el cigarrito abajo, la chamarrita, el cabellito, era James Dean o parecido a James Dean. Y no es el único personaje. En muchas ocasiones nos hemos encontrado este icono de Dean a lo largo de las series y las películas. Bueno, Nicholas Ray, que ya dije que era el director de Rebelde sin Causa, se acaba de sumar a la Warner, ¿sí? Después de cosechar pues, películas a las que les había ido bien en los años 40 y los años 50. Nicholas Ray había trabajado con Elia Kazan, un hombre muy controvertido, pero de veras muy controvertido, con una leyenda negra impresionante, pero también con una serie de talentos pues destacables. Entonces Warner contrata a Nicholas Ray para hacer Rebelde sin Causa. La Warner quería a Marlon Brando, ¿sí? Y que la dirigiera originalmente Sidney Lumet, pero al final ninguno de los dos pudo, ni Brando ni Lumet pudieron estar en la película y entonces escogen a Nicholas Ray. Fíjense qué curioso, seguramente a Teresa no va a estar de acuerdo, pero a finales de los 50 mucha gente confundía a tres personajes, a Marlon Brando, a James Dean, bueno, antes de que muriera James Dean, claro, a Marlon Brando, James Dean y Paul Newman. Pues eran güeritos, se peinaban, eran medio rebeldes y eran muy chistosos. Y Paul Newman alguna vez relata que le pidieron un autógrafo por una película que había hecho Marlon Brando y que él, pues, dijo, pues, ¿por qué no? Y firmó el autógrafo. En fin, Brando decía eso, decía cosas parecidas con su parecido, con la confusión que tenían con James Dean. Bueno, el tema de la delincuencia juvenil ya había sido tomado en la película, incluso esta película donde se dice la frase, vive rápido, muere joven, hizo un bonito cadáver, que se llama Toca la puerta, de 1949, de hecho ya se trataba el tema de la delincuencia juvenil. Tal vez por eso la Warner dijo, pues entonces metamos a este hombre, Nicholas Ray, en este asunto. Ray lee el libro del que estaba basado, bueno, que se había comprado los derechos, y no le gusta la historia, y empieza a hacer su propio guión. Pero cuando termina el guión, pues se da cuenta de que el guión hacía pasar a los hijos de hogares pobres como delincuentes y a los hijos de hogares ricos pues como gente buena, ciudadanos modelo. Y se da cuenta que eso es falso, que en la vida real en Estados Unidos había un florecimiento de una especie de rebeldía juvenil. Le decían delincuencia juvenil, si vieran lo que vino después, pues seguramente se desmayarían. Entonces él dice, pues no, tira a la basura su guión y llega un guionista de 32 años
que se llama, no recuerdo, creo que Stern, escritor y guionista, y él, Stewart Stern, y él rehace el guión, que es como conocemos la película, y contratan a Dean, que por cierto, no querían a Dean los estudios Warner, porque no tenía todavía, o sea, ellos querían a Brando, pero en fin. Ya saben ustedes que una semana antes del estreno mundial de Rebelde sin Causa, muere James Dean en el pequeño bastardo, el Porsche que tenía. Y entonces la película es un éxito, James Dean se vuelve una leyenda y pues empieza pues ¿qué será? Esta mitología alrededor de James Dean. James Dean filmó en pequeños papeles varias películas. La gente normalmente dice, hizo 3 películas. No, hizo más películas, pero en papeles muy intrascendentes. Películas como protagonista, pues hace Al este del Edén, bajo la dirección de Elia Kazan. Después hace El Rebelde sin Causa, y antes del estreno de Rebelde sin Causa hace la película Gigante. ¿Sí? En los 3 personajes, si uno ve el personaje de James Dean en las 3 películas, es un personaje muy similar, pero también esos personajes eran relativamente similares al propio James Dean, ¿sí? Entonces, en fin, estas 3 películas como protagonista pues vuelven ya una leyenda a Dean. Esta película Gigante la hace con Rock Hudson. Seguramente muchos de ustedes han de haber visto esta película Gigante o Al este del paraíso. Creo que es de las 3 la menos vista, y la más vista es, por supuesto, Rebelde sin Causa. Gigante la hace con Rock Hudson y Elizabeth Taylor. Rebelde sin Causa con Natalie Wood y Sal Mineo y otros estelares. Es curiosa la vida de Dean, no me voy a detener mucho, porque él vive una vida aparentemente pues, muy tranquila. Era un chico apegado a su madre. Cuando su madre muere, su padre lo envía a ser educado y cuidado por su tío y su tía, ¿sí? Entonces él pues, asiste a la escuela dominical. Después Elizabeth Taylor, en una confesión a un periodista, una confesión que le había hecho Jimmy, o sea, James Dean, le dice a Elizabeth Taylor que no quería que se diera a conocer esa confesión hasta que ella muriera. Y finalmente se revela que James Dean había sufrido abusos sexuales por parte del pastor de su iglesia. Bueno, James Dean, los últimos años están marcados. Esto es muy interesante porque me da la impresión de que el mito que él había formado lo devora. Es decir, los personajes que pone en la película, displicentes, lejanos, medio rebeldes, intensos, devora al propio James Dean, y James Dean vive sus últimos años pues como una especie de hombre excesivo. Muere a los 24, es impresionante. Y entonces empieza a comprarse cosas muy caras. Véase, por ejemplo, lo de su afición al Porsche. Empieza a tener relaciones con todo el mundo. Él presumía de que se había acostado con prácticamente todos sus coprotagonistas, con Elizabeth Taylor, Rock Hudson, Sal Mineo. O sea, la lista es impresionante. Supongo que en aquella época les chocaba un poco, pero los medios eran más contenidos y como que no daban a conocer esas cosas. Termino rápidamente con el argumento de la película. Si uno ve con los ojos de 2023 esta película, pues la verdad es una película muy inocente y con un happy end, lo cual sería pues impensable ahora, ¿no? Entonces, James Dean es una película que hay que ver por cultura cinematográfica y también porque es una obra bien hecha. Es una obra bien hecha, bien actuada, en un tema que a los norteamericanos les empezaba a inquietar, que era la delincuencia juvenil y los hogares que no se ajustaban al patrón de padre, madre, chicos bien portados, chicas bien portadas, etc.
Entonces, esta película pues llega en un momento en que esa preocupación empieza pues, a ser cada vez más intensa. Dean hace el papel de Jim Stark, que es un chico que llega a Los Ángeles, pues, y bueno, pues lo pesca la policía por andar de borracho, y ahí en la comisaría conoce a otros dos chicos, Sal Mineo, ¿sí?, que hacía el papel de Platón Crawford, y pues Natalie Wood, que en aquel entonces era una chica hermosa, muy joven, creo que tenía 16 años. Es una historia similar, pero más dura, que la de Mila Kunis, por ejemplo, que entra a los 14, 15 años a That 70 Show, ¿sí?, mintiendo sobre su edad, pero bueno. Entonces, él conoce a Judy, que es Natalie Wood, y a Platón, y se hace amigo de Platón. Judy como que no lo acepta. Los tres tienen problemas en su casa, entonces un policía comprensivo habla con ellos, les dice, miren muchachos, etcétera. Llegan sus padres por ellos. Su padre es ese actor, Jim Backus, que es un actor legendario, Jim Backus, que seguramente mucha gente lo conoce tristemente. A veces decía Nicolás que luego a grandes actores los conocen por series y uno dice, pero ¿cómo? ¿Sí? Pues sí, Jim Backus tiene un historial cinematográfico muy respetable y la gente lo conoce como el millonario de la isla de Gilligan. Entonces, bueno, pero en fin. Y su esposa es la actriz Anne Doran. En fin, entonces James Dean va a la escuela un día, se encuentra con Judy, le ofrece aventón, pero Judy se llevaba con la pandilla, ahora sería una inocente pandilla, una pandilla pues que ya estaba más o menos establecida. Y dice, bueno, pues no me está haciendo caso. Y entonces el único amigo que tiene Jim es Platón Crawford, y empieza pues, a tener esa amistad. Tarde o temprano, el jefe de la pandilla lo reta y Jim lo vence, ¿sí? Lo vence en una pelea, y entonces el jefe de esa pandilla, pues irritado, lo reta a algo más serio. Lo reta a una carrera de autos, y para lo cual tienen que robar autos, son dos autos de los años 40, tienen que correr hacia un barranco y el primero que salte, ese pierde. Finalmente se llega a la carrera, es una de las escenas más recordadas de la película, creo que es la escena más recordada. Hay una chica que avienta el pañuelo, si no mal recuerdo es Natalie Wood, ¿sí? Y arrancan los dos coches, va Jim por un lado, Buzz por el otro, y al final Buzz trata de aventarse del coche, pero su chaqueta se atora en la palanca de cambios iba en el piso, y no puede saltar y se mata, ¿sí? Hay una investigación y bueno, pues todos huyeron, obviamente, cuando se mata a Buzz, todos huyen, ¿sí? Pero Jim se siente culpable y va con sus papás y les dice, ¿saben qué? Yo me voy a entregar. Sus papás le dicen, no, no te entregues. Y él finalmente dice, no, pues sí me voy a entregar. Y se entrega. Cuando va a la policía, los de la pandilla de Buzz lo ven y piensan que los ha ido a delatar. La verdad es que no lo busca por nada la policía, lo consideran un accidente infausto y ya. Entonces, las cosas se van complicando. Judy empieza a acercarse finalmente a Jim. Los tres se hacen una especie de familia, Platón Crawford, Jim y Judy empiezan a acercarse mucho, son buenos amigos. La pandilla de Buzz los anda buscando para tomar represalias porque creen que los delataron, ¿sí? Y al final, pues resulta que hay un asesinato. Es una parte importante, hay un asesinato. El asesinato lo comete Platón Crawford por equivocación, ¿sí?
y bueno, pues lo busca la policía, lo encuentra en el observatorio. Jim no quiere que Platón sea pues ultimado por la policía, toma su arma, le vacía las balas, se la da a Platón. Platón regresa, la policía ve que tiene un arma y lo mata a pesar de que el arma estaba vacía. Es decir, si la película hubiera terminado ahí, la película hubiera sido perfecta, pero era el Hollywood de los años 50 y era una película pues con preocupaciones sociales, pero también necesitaba terminar bien. Al final, Jim y Judy se perdonan la pérdida de su amigo, se hacen novios, los papás de Jim deciden cambiar, el papá, sobre todo Frank, que había sido sumiso ante su esposa, le dice que ahora sí iba a ser un papá en serio, etcétera, etcétera, y la película, según recuerdo, termina bien. Creo que echaron a perder esa película. Yo le hubiera terminado en el momento en que matan a Sal Mineo, que era Platón Crawford. En ese momento le hubiera terminado. Y creo que hubiera sido una película redonda. Pero como dije, eran otros tiempos. Y ya. Pues de veras que para mí James Dean no fue el gran héroe que se podría pensar que a mi edad debería de ser. Y les voy a decir por qué, porque era más grandecito, como que era el héroe de mis hermanos. Y nadie pensaría eso de ti. Tú tenías 4 años cuando se estrenó Rebelde sin Causa, ¿no? Donde generacionalmente para sí, pero pues como ya se ve uno muy traqueteado por la vida, entonces han de decir, no, pues seguro a Tere le encantaba. Pues fíjense que no, porque el mito de nos llega tarde a México, Tere. Sí, aparte vi la película, no te creas, porque mi hermano Federico, el mayor, sí, la chamarrita, el copete, el cigarrito, así, o sea, sí era un poco el modo. Yo creo que no, pues para que llegara tarde hubiera tenido que llegar 15 años tarde para que le tocara a Mi Madre Rebelde sin Causa en su apogeo. No, es una película de una generación anterior, sin duda. Sí, sí. Y yo creo que sí se volvió una figura arquetípica de los jóvenes de aquellos años. A mí James Dean nunca me pareció ni tan guapo, ni tan rebelde, ni tan buena la película. Ni tan sin causa. Ni tan sin causa. Digo, me parece horrible que se haya matado tan joven, pero pues no significó mucho para mí. Vi Gigante, fíjate, Jaime, sí la vi. Me parece una de las peores películas jamás filmadas. Me parece que es mala, malísima, pero muy entretenida. Y fíjense que yo creo que Al Este del Paraíso no la he visto a esta provecta edad todavía. Y miren que Natalie Wood me gustaba mucho. Pero a ver, seguro Gaby Guerrero ya llegó, la saludo. Mi querida Gaby, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida, bienvenida. Viene de Rebelde sin Causa. Ahorita voy a buscar mi chamarra de cuero. ¿Saben qué? El problema es que James Dean tenía más dinero que yo porque su cuero era de cuero. No que mi chamarra de cuero el otro día la saqué y salieron como flequitos de color negro. Y dije, no, qué pena. El problema es saber de qué cuero salen más correas, hombre. Exacto. Ok, pues qué bueno que ya llegaste, Gaby. ¿La viste? La vi. Y es curioso cómo llegué yo a James Dean, porque yo no llegué a James Dean por James Dean. Yo llegué a James Dean por Stephen King. Porque Stephen King tiene un libro que se llama Christine, que creo que también lo hicieron película. Sí. Que está basado, Christine es un carro que mata gente, ¿no? Y está basado en El Pequeño Bastardo, porque supuestamente El Pequeño Bastardo se mató James Dean, pero luego lo repararon y lo recompraron como una cosa de coleccionable. Y también mató al siguiente dueño y luego mató al siguiente dueño. Y entonces Stephen King sacó esa historia y dijo, voy a escribir una historia de un carro que mata gente. Entonces yo leí Christine y luego dije, pero vamos a buscar El Pequeño Bastardo, y luego ya salió James Dean hasta el final. Y entonces dije, pues está curiosita la historia, ¿no? Está como simpática. Vi Rebelde sin Causa, vi Al Este del Edén. Rebelde sin Causa no es muy rebelde. No. O sea, ya parada aquí, como en el 2023, va a decir que no es muy rebelde. No sé si era muy rebelde para la época, pero no es muy rebelde. No. Cuando lo regañan por ser como mal portado, yo sí me quedo así como,
¿Dónde? ¿Dónde se portó mal? ¿Qué están diciendo? Aquí no pasó nada. Yo no hubiera podido hacer esa película, pero sí vale la pena verla. Sí. Y es guapito, pero sin exceso. Lo que sí es que no veo en mi cabeza, no lo creo, que alguien haya confundido a Marlon Brando, James Dean y... Sí, y Paul Newman. No se parecían. No. A ver, Rico. Yo estoy en desacuerdo con casi todo lo que han dicho todos, salvo con que Gigante es una película malísima y entretenidísima. En eso sí estoy totalmente de acuerdo con Tere Vale, pero fuera de eso estoy en desacuerdo con casi todo lo que han dicho todos. Voy por partes. A ver, lo primero es, Rebelde sin causa es una obra maestra, una de las grandes películas de la historia del cine, y yo no estoy seguro de que sea una película con final feliz. Creo que tiene un final profundamente agridulce y desesperanzador. No acaba en sangre, muerte y destrucción, no se llenan todos de mole y no se inyectan heroína todo el tiempo, era 1954, no 2004, pero me parece una película profundamente triste y desesperanzada, que parte de una premisa que ya no me acuerdo quién es el autor que lo dice. Es posible que haya sido Camille Paglia quien dijo que la adolescencia es un concepto que inventó Nicolas Ray en 1954 y tiene toda la razón, y creo que eso es lo que hace que ustedes estén juzgando la película cuando la juzguen. Yo quiero invitarlos a que piensen en la adolescencia en el cine antes de Rebelde sin causa. En Estados Unidos eran Judy Garland y Mickey Rooney, y en México eran Chachita y el Pichi. Eso es lo que pasaba por un adolescente antes de que se filmara Rebelde sin causa, que eran pues básicamente, como en el anuncio de Senfriolito, adultos chiquitos, los adolescentes en el cine. Es decir, eran personas que se vestían como sus padres, hablaban como sus padres, compartían los valores de sus padres, tenían las mismas aspiraciones de sus padres y querían ser sus padres. El constructo del adolescente como alguien que forja una identidad por oposición a sus padres, que transgrede los valores de la generación anterior y que tiene una idea de mundo política, sexual, emocional, moral, que está en permanente pugna con la de la generación anterior, es un invento de Rebelde sin causa. La moda adolescente es un invento de Rebelde sin causa. Los jeans, que hoy los jeans sean el uniforme corriente de la juventud, es una herencia de Rebelde sin causa. ¿Por qué confundía a la gente? Yo no sé si confundía, pero Marlon Brando, James Dean y en menor medida Paul Newman, que era bastante más fresa, más bien postular a Mineo, eran, pues digamos, una nueva forma de encarnar la juventud. Se vestían de otra manera, hablaban de otra manera, ejercían la sexualidad de otra manera, tenían ideas políticas de otro tipo. Es decir, hubiera sido imposible cualquier tribu urbana juvenil, los mods, los rockers, los hippies, sin que existiera Rebelde sin causa. No existiría el rock and roll si no fuera por Rebelde sin causa. Es una de las películas más importantes de la historia del cine y es una obra maestra a la que yo tampoco llegué por James Dean, yo llegué por Nicolas Ray. Nicolas Ray es uno de los grandes directores de la historia del cine. Wim Wenders tiene un extraordinario documental sobre los días finales de Nicolas Ray, no se lo pierden, y es sobre todo uno de los grandes autores del cine negro, con películas como Viven de Noche, pero también es el creador del western atmosférico, con películas como Johnny Guitar. Tiene, digamos, entradas importantísimas en la filmografía del melodrama femenino, como Born to Be Bad con John Fontaine. Es un grandísimo cineasta y a mí me parece una obra maestra, Rebelde sin causa, y una película absolutamente imperdible, y no, o sea, no existiría lo que entendemos hoy como, o sea, ninguno de los aquí presentes hubiéramos vivido nuestra adolescencia como la vivimos, de Tere Vale a Gaby Guerrero, si no fuera por Rebelde sin causa, Nicolas Ray y James Dean. Y los tres protagonistas, por cierto, se murieron jóvenes: James Dean, Sal Mineo y Natalie Wood. Bueno, Natalie Wood no tan joven. Usted haber muerto de 50 y pico. Una niña, ¿no? Bueno, pero no murió de viejita en el asilo con su bastón, pues. No, claro que no. Sí, pero los tres tuvieron una muerte trágica, a lo mejor no tan joven, pero los tres tuvieron una muerte trágica.
les voy a decir que incluso hay ensayos que dicen que la película ya presagiaba el fin de cómo iba a ser el fin de los tres actores. O sea, no sé por qué, pero decían eso. Seguramente porque sí trasunta como un dejo de vive rápido, muere joven y sea un bonito cadáver, ¿no? Entonces, en fin, yo no estoy de acuerdo tanto. Creo que la película es muy buena, pero yo le hubiera quitado el final feliz porque sí hay un final en donde él se reencuentra con sus padres, les presenta a Judy, les dice, miren, esta es mi pero chica. en el fracaso y la alienación y la claudicación, qué insensibilidad, Dios No, mío. pero el fracaso de la ilusión de la supera la muerte de Salmineo, que era una tragedia que no podía superarse. En fin, pero bueno, podemos discutir. Y sobre la influencia, ya había, Nicolas Rey ya había hecho esta película que digo, toca cualquier puerta, ya había tomado el tema de la violencia juvenil. De hecho, cuando hace Rebelde sin causa, pues él ya había transitado sobre eso y se da cuenta que era un fenómeno pues que no solamente se daba en los hogares pobres o desestructurados, sino incluso en familias bien asentadas, que supuestamente se llevaban bien, se empezaba a dar. En fin, es posible que el rock and roll no hubiera nacido de todas maneras porque venía de otras influencias. A lo mejor la moda sí fue influida y lo dicen varios, o sea, lo ha dicho claramente algunos de los rockeros famosos, hoy ancianos, pues sí dicen que ellos veían esa película y que esa película pues los marcó en la moda, ¿no? No tanto el rock and roll, sino la moda del rock and roll. Pero bueno, en fin, yo sí creo que es una película que vale la pena ver y creo que el mito de James Dean es un mito que marcó la década de los 50 y principios de los 60 en Estados Unidos. Oye, ¿y dónde se ve? Bueno, hay una versión en YouTube y hay otra en Amazon Prime y en HBO. Ahorita les confirmo porque ya se me olvidó dónde la vi, pero ahorita les digo dónde. Yo tengo dos películas. Yo tengo dos películas. Para eso me tiene Jaime Guerrero. Rebelde sin causa se ve en HBO con la suscripción en Amazon Prime, tiene toda la razón, pero también se puede rentar por 34 pesos en Claro Video, por 50 pesos en Apple TV y por 60 pesos en YouTube o en Google Play. O sea, casi en cualquier lugar. Ahora sí, perdón. Yo tengo dos películas de adolescentes que eran adolescentes como tipo James Dean, que eran de antes de Rebelde sin causa. Y curiosamente, y no me acuerdo bien de ellas, ¿ok? Denme chance porque no me acuerdo bien. Una que se llamaba Un Yankee va a Eton. ¿No será un yankee de Connecticut en la corte del Rey Arturo? No. Es una película de Mickey Rooney en donde va a Eton y él es como estrella de fútbol americano y lo mandan por alguna razón a Eton y obviamente él es como súper gringo y lo mandan allá y todos los de Eton están así como, por Dios. Y entonces él obviamente tiene todas pues es de los 40 la película, si no es que sí debe ser de finales de los 40 o principios de los 50 y trae él todas las corrientes culturales de Estados Unidos y en Eton, que además es pues para niños ricos, ahí fue donde fueron los príncipes de Inglaterra, pues lo veían como así de rarito, ¿no? Por eso salieron así. Y otra que se llama Annie Rooney, que es esta Shirley Temple y la hace de adolescente y se enamora, creo que ella es pobre y se enamora de un tipo rico, pero además ella quiere bailar, ella quiere ser bailarina de algún baile como cuarentero así chistoso y no la dejan porque obviamente pues le dicen, oye, eso pues no es para las niñas bien, no puede usted bailar así. Y entonces pues así obviamente está de que es del otro lado de las vías porque el otro es rico y ella es pobre, ella quiere bailar, sus papás quieren que se case y tenga una vida pues bien, ¿no? Una vida normal, digamos, de casarse y tener hijos y normal, pero esas son de antes, así que me opongo. Estoy de acuerdo con lo de la adolescencia, pero también me opongo a que Rebelde sin causa sea la primera, porque creo que ya había antecedentes de películas de adolescentes en donde y de adolescentes rebeldes.
donde la adolescencia no era nada más como mujercitas, digamos, que eran chavas adolescentes, pero iban a terminar viviendo la misma vida de sus madres, ¿no? No, Joe no. A ver. Joe no va a tener la misma Bueno, vida. pero es una entre las demás, pues. No, yo creo que tiene razón mi madre, es decir, yo creo que Joe es un arquetipo temprano de adolescencia, yo estaría totalmente de acuerdo. Yo pienso también, Gaby tiene razón, digamos, hay antecedentes menos rupturistas que Rebeldes sin Causa. Lo que pasa es que Rebeldes sin Causa sí fue una ruptura muy, muy, muy importante, pero pienso también en una película como The Bachelor and the Bobby Soxers, el soltero y la colegiala, con Cary Grant, Myrna Loy y Shirley Temple, en donde Shirley Temple es esta chavita que está queriéndose hacer mujer, jugando a la fan fatal, pero al final su hermana mayor, que es Myrna Loy, le da 2 apes y le quita el galán porque ella es la adulta. Quizás, digamos, la primera vez que vemos la posible viabilidad de un estilo de vida adolescente es en Rebeldes sin Causa. Quizás eso es lo que le haya hecho tan importante. Oigan, yo no sé cómo se llama la película, ya no estamos tardando mucho, pero seguro Nicolás y Jaime, a lo mejor Gaby también, saben cómo se llama. Hay una película en donde hay una casa de jovencitas que vienen a tratar de estudiar o triunfar, donde llega Katharine Hepburn. Esa película se llama Stage Door o Entrada de Artistas y es del mismo director de la película que yo voy a recomendar. Es con Katharine Hepburn, Ginger Rogers, Lucille Ball, Ann Miller e Eve Arden. Es una gran película, pero ahí también se ve que hay otras formas de vivir, digamos, si no la adolescencia, sí la juventud. Y estas mujeres, especialmente Katharine Hepburn, pues como son muy rompedoras. Pero ya están grandecitas. Y esa película es de antes de la de James Dean. Sí, bueno, pero ya estaban en sus 20s, 30s, todas las, digo, solo Ann Miller era un... Por supuesto, a ver, Katharine Hepburn debe haber nacido por ahí de 1906. Katharine Hepburn debe haber tenido como 30 años cuando Entrada de Artistas. Pero no hacía de una mujer de 30 años. No, pero o sea, son jóvenes adultos, o sea, digamos, es una postuniversitaria, es alguien que ya salió de la universidad, que ya estudió teatro y que, o sea, digamos, una película sobre la juventud, pero no sobre la adolescencia. Tenía exactamente 30 años. Katharine Hepburn nació en 1907 y la película salió en 1937. Así es. Ok, pero ahí también se ve, pues, que no todo tiene que ser, como dicen los papás, y que una mujer puede estudiar, prepararse, como yo, o sea, y ser, digamos, ponerse al tú por tú con los hombres. Bueno, sobre todo si está financiada por el papá, como Katharine Hepburn en esa película. Sí, pero yo no estaba financiada por el papá en Mujercitas. Al principio sí, bueno, valdría la pena hacer una película sobre los arquetipos adolescentes, valdría la pena. Pero bueno, sigamos. ¿Quieren que siga yo o quiere Nico, quiere Gaby? Díganme. No, pues que siga Nico, ¿no? Porque sale de la película que acabas de decir. Bueno, puedo seguir yo. Y eso nos permitirá hablar de Gregory LaCava. Gregory LaCava es el director. Gregory LaCava no murió tan joven, murió a los 60 años, lo cual pues era una edad más o menos respetable en aquella época. Es el director de Stage Door, de Entrada de Artistas, la película que mencionó Tere Vale, que les recomiendo muchísimo. Y es el director de la primera de las 3 películas que voy a recomendar hoy. ¡Trampa! Todos hacen trampa. Pero es que en realidad mis 3 películas son una película y ahí les va toda la historia. Bueno, Stage Door, bien me corrigió Gaby, es de 1937 y es la película que hace ya consolidada su fama Gregory LaCava, el director que se había vuelto, digamos, uno de los directores más cotizados de Hollywood en 1936, el año anterior, con una película que se llama My Man Godfrey en inglés y que en español conocemos como La porfiada Irene. Bueno, Gregory LaCava era un director que había empezado como animador
particularmente, que había trabajado en distintos estudios de animación, particularmente en Walt Disney, que después de eso se había vuelto director de cortos cómicos, y digamos se forjó un timing cómico muy importante, pero era un hombre mucho más complejo, mucho más ilustrado, y pronto pudo saltar a la dirección de largometrajes. My Man Godfrey es en alguna medida la primera de sus escasas películas. Tiene un puñado de películas que se consideran obras maestras y películas de autor, y ese ciclo empieza con My Man Godfrey, esta película de 1936, que es una comedia divertidísima, que sin embargo está, pues yo diría que muy marcada por la muerte y por pues el episodio trágico que sufriría en la vida real su protagonista, William Powell. Bueno, ahí les va la historia. En aquella época estaba muy de moda un género cinematográfico que se conoce como screwball comedy. Screwball es un término beisbolístico que refiere a una bola curva. Bueno, una bola curva que no es lo que uno se le espera. Y se aplicó este término beisbolístico a una serie de comedias románticas que se filmaron particularmente en los años 30, que guardan algunos elementos en común y que básicamente hablan de personas que están desquiciadas, de personas que son ricas, son glamorosas, son divertidas, son buenas personas y son extravagantes y están desquiciadas, y había muchos subgéneros del screwball comedy. Fred Astaire y Ginger Rogers hicieron muchos musicales screwball, William Powell y Myrna Loy hicieron muchas películas detectivescas screwball, había muchos screwballs de familia, había screwballs con sentido social, como muchas películas de Frank Capra. Dio para muchos filones, digamos, el género, pero partían de gente que eran buenas personas, eran ricos, eran extravagantes y hacían cosas locas. Y en el camino, digamos, uno terminaba por redimir su extravagancia y su inconsciencia a partir de, pues, digamos, la rendición de los personajes al amor y de lo comprometidos que estaban con la idea del amor. Esa es la premisa básica de la screwball comedy. Es un género que tiene mucho que ver con la desigualdad social que vivía Estados Unidos en los años 30. Recordemos que el crack del 29 había pues destruido la economía estadounidense, la depresión llega a su nadir en 1933, antes del New Deal de Roosevelt. Después de esto, bueno, pues el New Deal intenta reconstruir la economía y sobre todo el empleo en Estados Unidos, pero lo que se vive es una polarización económica muy importante. Lo que intenta como género cinematográfico la screwball comedy en algún sentido, pues es también reconciliarnos con la idea de los ricos y ver, digamos, no que los ricos también lloran, sino más bien que los ricos también se ríen, que los ricos también pueden ser divertidos y tener problemas. Y había, pues digamos, yo diría que una intención muy alentada desde el gobierno de Roosevelt por evitar la polarización social. My Man Godfrey es una de las películas más socarronas sobre este fenómeno, porque parte también de algo que se les criticaba mucho a los ricos en esta época, que era lo que hoy se conoce como el slumming, es decir, como la idea de ir a los barrios bajos, un poco como una diversión antropológica. Y en aquella época, pues es la época del Cotton Club, por ejemplo, es la época en que los ricos de Manhattan iban a Harlem a ir a los bajos fondos, según ellos, para escuchar jazz y para ver bailes prohibidos que hacían los negros en Harlem. Pero también es la época en que se pusieron muy de moda los que se llamaban en inglés los scavenger hunts, que eran como rallies de cazadores de tesoros. Y entonces ahí, con gran inconsciencia social, era así: tienes que conseguir tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa por toda la ciudad, y el que consiga todo gana un premio en una cena elegantísima en Park Avenue. Y llegaba a postularse, y eso es lo que postula la película, que pues digamos una de las cosas que hubiera que conseguir fuera a un clochard, a un vagabundo, o como se decía en inglés en aquella época, a un forgotten man, a un hombre olvidado por la prosperidad en el caso de la depresión. Entonces, My Man Godfrey empieza con la historia de una fiesta de sociedad en Park Avenue, elegantísima, en donde están dos hermanas, que son Carole Lombard y Gail Patrick, y de pronto se dice: ahora lo siguiente que tenemos que conseguir es un vagabundo. Ya conseguimos un conejo, ya conseguimos un martillo, ya conseguimos un vestido de diseñador, ahora el que consiga un vagabundo gana.
Y entonces salen a los bajos fondos, salen a los barrios más desfavorecidos de Manhattan en busca de un vagabundo, pues con mucha crueldad finalmente, y a humillarlos en algún sentido, a decirles, te doy una lana si vienes conmigo porque estoy en un juego idiota de la alta sociedad y tengo que llegar con un vagabundo. Carole Lombard, que es la protagonista de esta cinta y es la actriz que muere joven en la vida real. Carole Lombard murió a los 34 años, apenas 5 años después de My Man Godfrey en un accidente de aviación. Bueno, Carole Lombard es una mejor persona que el resto de sus amigos y entonces se siente culpable por esto, no le gusta, pone cara. Y después de que este hombre es humillado y los humilla públicamente, ella va a buscarlo y le ofrece una disculpa y le dice, oiga, yo estoy muy apenada por mis amigos, yo quisiera resarcirlo de alguna manera, le ofrezco un empleo. El vagabundo en cuestión es William Powell, uno de los actores más elegantes de la historia del cine, por supuesto, y se lo lleva y le ofrece empleo como mayordomo. Y este hombre resulta ser el mayordomo perfecto, no solo porque tiene una administración maravillosa de la casa, sino porque empieza a darse cuenta, digamos, de la crisis emocional en la que viven todos estos ricos ociosos que han sido de alguna manera pervertidos por el dinero. Es casi, imagínense como si fuera el revés cómico de Succession. Todos se llevan mal, todos piensan solo en dinero, todos son muy ambiciosos y el mayordomo, que es una especie, pues digamos casi como de hada madrina con Jaque, lo que hace es ir reparando las relaciones familiares entre todos y generando un ambiente de armonía mientras las dos hijas se enamoran de él. Redime al personaje de Gail Patrick y la hace una mujer mucho más consciente. Y el personaje de Carole Lombard encuentra finalmente a alguien de su altura moral en medio de este entorno, que es muy chistoso y hacen puras visiones todos los personajes, porque les digo, es como si fuera el revés cómico de Succession. Hasta que entran en una crisis financiera grave la familia por malas decisiones económicas y entonces descubrimos la verdad. La verdad es que el vagabundo no era un vagabundo, sino era un economista de Harvard que estaba queriendo hacer una investigación para saber cuáles eran las condiciones de vida de los hombres olvidados y por eso terminó en ese barrio bajo y ahora va a salvar la empresa familiar. Ustedes perdonarán que se las spoile. Es una comedia divertida, glamorosa, inteligente, crudelísima con las mores sociales, muy reveladora de la desigualdad social de la época, crudelísima con el sistema financiero, con las jerarquías académicas. Es una película de veras brillantemente inteligente y está marcada doblemente por la muerte. Y ahí sí compadezco a William Powell, que hace una actuación brillante y encantadora en ella. ¿Por qué? Porque William Powell era el ex marido de Carole Lombard. William Powell y Carole Lombard habían sido marido y mujer, habían estado casados hasta 1933, en que tienen un divorcio muy amistoso y deciden que funcionan mejor como los grandes, grandes amigos que como pareja, y empiezan más bien a salir de cuatro con sus nuevas parejas. La nueva pareja de Carole Lombard era Clark Gable y la nueva pareja de William Powell era Jean Harlow. Y estos dos eran grandes amigos y seguían haciendo películas juntos y cada quien tenía su pareja. Bueno, en 1936 va a morir, el mismo año de My Man Godfrey, muere Jean Harlow, muere William Powell de leucemia. Es decir, a los 26 años, Jean Harlow en 1936, mientras su novio, su prometido, está en el culmen del éxito y ella también, muere de leucemia. Y en 1941, 5 años después, en un accidente, en una gira para vender bonos del Departamento de Estado de los Estados Unidos para recaudar fondos para la guerra, muere en un avionazo Carole Lombard, la ex esposa de William Powell y la protagonista de My Man Godfrey. Entonces, en un lapso de 5 años, William Powell va a perder el año de My Man Godfrey a su prometida Jean Harlow y 5 años después a su ex esposa y coestrella en esta película, My Man Godfrey. Entonces, es imposible no verla, digamos, desde pues un poco el halo de muerte que rodea la película, a pesar de ser tan divertida, tan glamorosa, tan chispeante, tan inteligente, porque sabemos que la carrera de Carole Lombard está por acabarse y que William Powell está por ser, pues casi, digamos, 2 veces viudo. Pero casi parecería tener una suerte de maldición la película, porque muchos años después, en los años
50, en el año de 1956, se hace lo que yo creía que era un remake mexicano, y ahora les voy a explicar por qué yo creía que era un remake mexicano y no es, pero se parece muchísimo a la película de Maimán Godfrey, que se llama Escuela de Vagabundos, una película de Rogelio A. González. Rogelio A. González fue el guionista de cabecera de Ismael Rodríguez durante muchos años, hasta que a partir de los años 50 se volvió él mismo un extraordinario director de comedias urbanas, con películas como esta, o como Escuela de Rateros, o como El Inocente, o como El Esqueleto de la Señora Morales. Bueno, y hace lo que yo pensaba hasta hoy que era un remake de Maimán Godfrey, no es, y ahorita les explico por qué, con la misma premisa en donde el financiero metido a vagabundo y confundido por accidente y hecho mayordomo y que redime a toda la familia es Pedro Infante. Mi camiseta es un homenaje a Pedro Infante, que se ponía de estos con alguna frecuencia. Y la rica heredera con buen corazón es Miroslava Stern. Bueno, todos sabemos que Pedro Infante murió joven, como Carol Lombard, en un accidente de avión tripulado por él mismo a los 40 años, apenas 3 años después de Escuela de Vagabundos, en 1959. Todos sabemos que al año siguiente de Escuela de Vagabundos, es su penúltima película, Miroslava Stern, esta guapísima actriz de origen checo, que fue una gran estrella del cine mexicano, se suicidó por asuntos probablemente de amores, y Alejandro Pelayo tiene una muy buena película con Ariel Dombal, basada en el cuento de Guadalupe Loaesa sobre la muerte de Miroslava, que se llama justamente Miroslava y que les recomiendo que vean. Es una película de principios de los 90. Pero entonces lo que dices es, bueno, pues algo tiene esa historia, porque en la versión de Estados Unidos la protagonista murió joven y en la versión mexicana los dos protagonistas murieron jóvenes. Creo que tanto en la primera William Powell y Carol Lombard como en la segunda Pedro Infante y Miroslava dan cátedra de lo que es la actuación de comedia romántica. De veras están inteligentes, glamorosos, divertidos, encantadores, lúcidos, entendiendo los personajes. Son dos películas muy, muy encantadoras. Ahora va lo que descubrí hoy. Pues Escuela de Vagabundos no es oficialmente un remake de Maimán Godfrey. ¿Por qué? Porque en 1937, al año siguiente de Maimán Godfrey, otro productor de cine, Hal Roach, un productor independiente, quiso hacer una película para capitalizar el éxito de Maimán Godfrey, plagió el argumento con ligeras variaciones y filmó una película que también es un clásico, pero que yo no he visto, que se llama Merrily We Live, con Constance Bennett y Brian Aherne, actores que tristemente recordamos menos, dirigida por Norman Z. MacLeod. Y fíjense que curiosamente, revisando los créditos de Escuela de Vagabundos, el guión que compran los productores mexicanos para refilmar no es el de Maimán Godfrey, es el de Merrily We Live. Y la trama de Escuela de Vagabundos, las variantes con respecto a Maimán Godfrey son idénticas a las de Merrily We Live. Entonces ahora la que me da mucha curiosidad ver es Merrily We Live. El problema es que me voy a quedar con un palmo de narices porque no se le consigue actualmente. ¿Cómo? Pero ni en el ese Tubi o no sé cómo se llama. Maimán Godfrey y Escuela de Vagabundos, las dos están en Tubi. Maimán Godfrey, una película de Gregory LaCava de 1936 con William Powell, Carol Lombard y Gail Patrick, está en Tubi. Escuela de Vagabundos, una película de Rogelio A. González de 1956 con Pedro Infante, Miroslava y Blanca de Castejón, está en Tubi, pero Merrily We Roll Along no se puede conseguir ni en ok.ru. Ni en YouTube. En ningún lado. ¿Y por qué? Pues no sé, pues pregúntale a la Warner Brothers que detiene los derechos. Pues qué mal, eso me parece muy mal. Pues sí. Bueno, ¿han visto alguno de ustedes alguna de las películas que tramposamente presentó Nicolás? Gaby, Jaime. Sí, he visto My Man Godfrey. Sorprendentemente he visto My Man Godfrey. No me pregunten por qué, no lo sé. No sé cómo llegué ahí, pero la vi. O sea, seguramente la escuché como mencionada en alguna serie o alguna cosa así, y dije, la voy a ver. No sabía nada de la tristeza detrás. Ahora lo sé y nunca lo olvidaré. Estoy en este momento en lo que estaba hablando Nicolás, me puse a leer la historia de Jean Harlow y murió horriblemente. Es una muerte espantosa y horrible, pero alguna vez, por cierto, leí que Marilyn Monroe había basado todo su asunto, o sea, todo su look y su estética en Jean Harlow. ¿Es cierto? Sí. Sí, hay mucho desierto.
Eso, pues, Sí, no sí, es cierto. Estoy viendo fotos de ellas. Harlow era preciosa, era una mujer bellísima. Esos vestidos, eso no lo sé, pero los vestidos que usaba Jean Harlow de tirantitos de seda, como mi blusa, como sesgados, ella fue la que los puso de moda, Jean Harlow. Y hay una película. Al bies, sí. Y hay una película, seguro Nico se va a acordar de cómo se llama, que retoma una parte de la vida de Jean Harlow que hizo Carol. Híjole. Es que estás confundida porque hay dos películas y las dos son con una Carol. Las dos se llaman Harlow, una es con Carol Lynley y la otra es con Carol Baker. La que es con Carol Baker. La que es con Carol Baker, su mamá es Angela Lansbury, y la que es con Carol Lynley, su mamá es Ginger Rogers. Sí, es como Ceniciento, ¿no? Malísimas. Voy a decir que esta película es como Ceniciento. Es como Ceniciento. Es como Ceniciento, sí, pero es que Ceniciento es un economista brillante en todos los casos. Y él sabe lo que es, ¿no? O sea, no es como un secreto, porque Cenicienta no sabía que ella era lo que sea, whatever. Pero... No es cierto. Pedro Infante es compositor en la Escuela de Vagabundos. William Powell es economista en My Man Godfrey, pero Pedro Infante es compositor. No, pero hay una de Arturo de Córdoba, en donde Arturo de Córdoba es un mendigo. O sea, no es cierto, no es un mendigo, es un hipermillonario. Que Dios se lo pague. ¿Mande? Que Dios se lo pague. Que Dios se lo pague. O sea, hay muchas versiones. La de Arturo de Córdoba es muy buena, muy divertida y muy buena. Bueno, en realidad la historia es viejísima. La historia de mendigo a millonario es viejísima. Ni siquiera, o sea, a pesar de todas las películas que tramposamente recomendó Nicolás, pues le faltaron varias más, o sea, que tienen argumentos similares. Hay una que incluso fue antes de My Man Godfrey y de Felizmente, yo así la conocí, Felizmente Casados o alguna cosa así, que se llama Guatamán, que también que es antes. Y hubo una obra de Broadway basada precisamente, que fue anterior a estas películas, y yo tengo la impresión de que de ahí saltaron pues argumentos similares. Y hay una posterior a Escuela de Vagabundos que se parece mucho, hecha por Mauricio Garcés, que se llama El criado malcriado. Claro. Entonces, si ustedes ven la historia, pues la historia es básicamente la misma. O sea, una mujer que llega a Barrios Bajos, que pesca a un fulano, el fulano va desarrollándose y resulta que la mujer se termina enamorándose de él. Como dice Gabriela, pues es la historia de Ceniciento. Entonces, sí, Carole Lombard muere muy joven, a los 30 y pico de años, 33, creo, 34. William Powell, no, porque William Powell tiene... Yo llegué a William Powell por casualidad, y la primera película que vi de William Powell es esta. Y siempre tuve la impresión de que desde chiquito tenía ese bigotito. Cuando iba al kinder, yo creo que ya le había salido el bigotito. Y todo el mundo decía, mira, este señor tiene ya es viejito. O sea, la impresión de que era un hombre maduro lo persiguió toda la vida desde muy joven. Y cuando yo vi esa película dije, pues este hombre ya es maduro. Y no era maduro la película a la que hace referencia Nicolás. Lo que pasa es que también es interesante porque para muchas mujeres de nuestra época, Clark Gable pues no es un hombre atractivo, y para la época era un hombre atractivo. Híjole, a mí me parece el hombre más guapo de la historia del mundo. Sí, ya sabemos que Clark Gable para ti compite con Danny DeVito y Charles Bronson, pero esa es otra historia. Y Gerard Butler. Entonces, eso es otra historia. Pero William Powell era un galán. Y luego yo, pues un poco dije, pues, ¿quién es este hombre? Y empecé a tratar de buscar películas de él, y vi una donde hace de una especie de detective. La película se llama El hombre delgado, The Tiny Man, creo que Thin Man, basada en la novela de Dashiell Hammett. Basada en y después me descubrí que había hecho varias películas con ese personaje. Creo que hizo 4 o 5 películas con ese personaje. 6 películas. Nicky Nora House, William Powell y Myrna Loy.
creo que son 4, ¿no? 5, ¿no? 6. 6, bueno. Entonces, sí, eso lo hizo famoso, pues, le dio un personaje al cual seguir. Y dije, no, pues William Powell, pues simplemente nuestra ignorancia ha hecho que lo hayamos marginado. Es un buen actor, la película que recomienda Nicolás es deliciosa, es una película, uno sabe que va a terminar bien, pero como dice Gabriela, abraza el corazoncito desde el principio, ¿sí? Y ya no lo suelta. Escuela de Vagabundos es un poquito menos abrazadora, pero al final... Ay, no, es buenísimo. Al final te abraza, sí, al final te abraza. Creo que Pedro Infante ha muerto 39, Miroslava a los 30, una cosa así. Hacen 2 papeles entrañables. Y qué decir de Mauricio Garcés, que no murió joven, pero murió en condiciones terribles, con un cáncer de la garganta, olvidado, etcétera, etcétera. En El creado malcriado es una gran película, sí, gran película. Esa es con Héctor Lechuga, ¿no? No. Yo creo que no. No es con Héctor Lechuga. Yo creo, bueno, no sé, ahorita veo, pero no, yo creo que ese argumento es un argumento que curiosamente sigue dando frutos, porque es la historia de Cenicienta al revés.